Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ahora nos acercamos con esta compañía que hemos leído de Colosenses a Efesios capítulo 2, versículo 16 al 18. Y mediante la cruz reconciliar con Dios al mundo, a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Antes de comenzar, o comenzando, me gustaría que cada uno de vosotros, en su propia mente y corazón, analizara si comprende y sabe que necesitas, sea quien seas y estés como estés, reconciliarte con Dios. La reconciliación es algo que se necesita a nivel universal y es algo que en nuestra congregación, en este mismo instante, necesita que meditemos y que analicemos. Uno de los temas, y quizá yo sea un poco repetitivo en esto, pero uno de los temas principales que encontramos en las Escrituras es lo que este concepto nos quiere traer en esta mañana. Lo que Pablo dice aquí en Efesios, como lo que hemos leído en Colosenses, o si fuerais vosotros mismos a 2 de Corintios, la reconciliación. Veréis, ya hemos estado viendo desde el versículo 11, versículo 12, cómo Pablo nos decía lo que fuimos en otro tiempo, lo que éramos, incircuncisos, sin Cristo, alejados, ajenos, sin esperanza, sin Dios. Y luego Pablo, los siguientes versículos, a partir del 13, nos dice lo que hemos conseguido. Y veíamos que había 4 términos, de los cuales hemos visto 2. Hemos sido hechos cercanos, versículo 13, y hemos alcanzado paz. Ahora nos quedan 2 términos que veremos en esta mañana: la reconciliación y la entrada con Dios. Cada uno de esos términos requiere mucha meditación, mucho análisis y sobre todo que nosotros mismos, no tú sobre otros, sino tú sobre ti mismo, lo podamos analizar y comprender. Porque estos 4 términos, como otros que pudieran aparecer en las Escrituras, son los que luego nos van a lanzar a los versículos finales del capítulo 19 al 22, de lo que nos falta aún, o lo que estaríamos de camino, todas las posibilidades que se nos abren.
si no se alcanza la reconciliación, en ninguna manera podéis aspirar al versículo 19, 20, 21, 22 que tenemos en nuestro texto. Veamos lo que quiere decir. Nos encontramos entonces en el versículo 16, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. La reconciliación de la que está hablando aquí implica, por supuesto, que hay una enemistad. Cuando hablamos de que algo tiene que ser reconciliado, es que implica que hay una ruptura, que hay una oposición. Y el concepto es fundamental y esencial. La gente, la sociedad, el mundo y quizá incluso nosotros en otro momento y en otro tiempo pensábamos que, bueno, Dios está ahí, que en cualquier momento podemos venir, es un Dios creador que está allí, sustenta, que controla, domina, y que podemos venir con nuestras ofrendas o nuestros regalos, pensando que pueden venir a Dios de cualquier manera, en cualquier momento y circunstancia, porque es un Padre tierno, es muy sensible y muy cariñoso y por tanto está dispuesto a que todos llamados, dice el mundo y algunas religiones, que somos todos hijos de Dios y que por tanto Dios está ansioso de poder recibirnos. Así que podemos venir en cualquier momento y llamar a su puerta y que Él está allí con los brazos extendidos para recibirnos. Que Él está impaciente para que todos vengamos a Él. Que Él está deseoso y dispuesto y que con nuestras ofrendas caprichosas y con nuestra lista de peticiones podemos venir, ponerlos encima de la mesa, delante del trono de Dios y decir, aquí estamos. Así que responde a toda nuestra lista de peticiones y acepta todo lo que nosotros podamos ofrecer. Y entonces podemos ver multitud de religiones, cada uno con sus fórmulas y sus maneras, y podemos ver en nuestra sociedad de gente que en cualquier momento puede decir, bueno, Navidades, yo me voy delante del Belén, canto la misa del gallo y hago algún par de cosas y Dios está satisfecho. Que tengo algún tipo de ofrenda, de religiosidad, de amuletos que me cuelgo y por tanto Dios está en una cierta obligación de aceptar lo que yo pueda decir. Pero esto es un error inmenso y terriblemente peligroso para el ser humano. Pensar que Dios está ahí y que va a aceptar de cualquier manera que nosotros vengamos con cualquier capricho que nosotros le queramos ofrendar. Pero la realidad que nos muestra las Escrituras es completamente distinta. Y nosotros tenemos que ser conscientes, muy serios, si queremos ser bíblicos, de lo que esto está significando. No lo está diciendo la Escritura, no lo dice únicamente para la gente que está del mundo, sino que también lo está diciendo, y tenemos que ser conscientes, incluso nosotros, que ya somos creyentes. La realidad es que nosotros, el ser humano de nacimiento, estamos lejos. Pero no solamente que estamos lejos y separados de Dios. Nos dice la Escritura, fijaros bien lo que voy a decir, dice la Escritura que todos y cada uno de nosotros, por las razones que vamos a nombrar, somos enemigos de Dios. No penséis que, porque mucho que lo diga el mundo, que somos amigos de Dios o que somos hijos de Dios y que por tanto no hay ningún problema de acceso delante de Dios. Porque si pensáis, si alguno de vosotros que está aquí o que escucha, de que sencillamente no importa cómo estemos o cómo seamos, podemos venir a Dios para recibirnos, tendremos que tener mucho cuidado, porque eso puede hacer terrible daño en nuestra vida, en nuestra relación o nuestra esperanza. Mirar, no podéis venir a Dios así como así o en cualquier manera porque hay un asunto que hay que resolver. Hay un asunto que hay que tratar.
Nos dice que el mensaje es el de que nosotros nos podamos reconciliar porque antes tenemos que reconocer que hay un problema y que hay un conflicto. Y que ese conflicto no lo podemos ignorar ni lo podemos esconder. O dejadme que lo ponga de otra manera. No podemos venir delante de Dios sin considerar que tenemos algo que pagar, que tenemos una deuda. Y que por tanto, antes de poder caminar con Él y poder tener su bendición como podríamos esperar, hay que solventar esa deuda que nosotros tenemos. Antes de venir a Dios, sea cual sea alguno de vosotros o sea la gente a nuestro alrededor, tenemos que considerar que nosotros le hemos hecho un daño a Dios, que le hemos ofendido, que hemos perjudicado su obra y su gloria. Y que si nosotros queremos quieres tener una relación con el Dios soberano, tienes que pensar que le has hecho un daño que hay que restaurar, que hay que arreglar, que hay que subsanar. Sabemos que todo lo que es nuestra actitud, incluso la ruptura de la ley, nuestro conflicto, nuestra rebeldía, el darle la espalda, es una ofensa tremenda a Dios. Es como aquel que montona un montón de regalos para ofrecernos y que nosotros los despreciamos. Y que después en cualquier momento queremos ir y buscar el mayor de los regalos cuando Él está ofendido. Antes de que nosotros podamos venir a Dios a esperar algo, tenemos que saber que este daño, esta ofensa, tiene que ser perdonada. Y esto la Escritura lo recorre desde principio a fin. Es lo que la Biblia llama pecado. Somos pecadores. Y si tú no haces consideración en esta mañana de una manera seria, no importa quién sea, vuelvo a repetir, de que eres un pecador, entonces vas a tener cuidado a la hora de pensar cómo vengo yo a Dios. Tú no puedes venir a Dios sin pensar que eres un pecador, que has ofendido, que has dañado, que has robado, que le has insultado y que por tanto has creado un conflicto muy serio con Él. El que Dios sea paciente y lo demuestra, sea paciente con sus criaturas, el que Dios sea misericordioso en su soberanía, no quita de que ignore tu ofensa. Tú puedes pensar que está ahí Dios, que nos hace caer la lluvia, que crea alimentos para todos nosotros y que a lo largo de nuestra vida hemos podido ver sus manos en muchas ocasiones y que incluso pensamos que Él ha respondido a algunas de nuestras oraciones o incluso rezos. Veréis, el que Dios sea misericordioso no quiere decir que Él haya ignorado la ofensa y el pecado, con el cual tú has creado un conflicto para con Dios. Nos dice el apóstol Pedro en su carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Dios es paciente, dice, para llevarnos al arrepentimiento. Veréis, si tú no has sido destruido, castigado de manera definitiva y perdida toda tu esperanza, es porque Dios es paciente y que quiere que llegues al arrepentimiento. Lo que el apóstol Pedro y las Escrituras nos enseñan no es que, bueno, cuando llegue el momento Dios sabrá. No, perdona. Desde este mismo instante las Escrituras nos dicen que Dios podría haberte castigado con el infierno eterno si no fuera porque es paciente. ¿Para qué? Para que llegues al arrepentimiento. Es decir, antes de que tú tengas que venir delante de Dios para encontrar el perdón de tus pecados, que se elimine la ofensa y que termine toda la condenación que está dispuesta para ti, tiene que venir el arrepentimiento. Por eso es que
desde este momento, desde este lugar y a la luz de las Escrituras, tendremos que decir que todos aquellos que enseñan o que instruyen de alguna manera que no pasa nada y que nos hablan de paz, 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 cuando no hay paz, están creando el más terrible de los peligros para las almas de los seres humanos que somos nosotros. ¿Pensáis que porque hayáis experimentado algo de sufrimiento o porque tengáis alguna pequeña señal de sinceridad en vuestros corazones o porque tengáis alguna idea con la cual pudiera ser que el Señor se quiera agradar, no pasa nada? Pero no es así. Nuestro Dios es un Dios creador, si es cierto, es verdad, Él es el Señor del universo, pero también es un Dios justo y es un Dios santo. Y no puede ignorar las ofensas, la rebeldía, la terquedad, el pecado de cada uno de nosotros. Y como Él puede saber y puede entender todas las cosas, simplemente con mirar en vuestro corazón o poder leer los pensamientos que hay en vuestra mente en este instante, puede señalar de que sois culpables, de que hay pecado. ¿Cómo puedes venir de esta forma delante de Dios? El pecado, como nos dice la Escritura, es desobedecer su ley, lo sabemos todos, es despreciar su favor, es insultar su gloria, es la terquedad y rebeldía ante sus llamamientos, es una ofensa a su justicia. Esto es lo que nos manifiesta constantemente la Escritura una y otra vez. Fijaros lo que dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Jesús, hablando del Padre, Dios dice así: pero os enseñaré a quién debéis de temer. Ese es Jesús hablando. Os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Nuestro Señor Jesucristo, que podría decir, venid delante de Dios, no pasa nada, Dios es muy paciente, muy misericordioso, mi Padre es muy bueno, seguramente no va a considerar todo lo que hayáis dicho o hecho en cualquier momento. No, nuestro Señor Jesucristo no habla de esta manera. Lo que nuestro Señor Jesucristo dice, temed a aquel que en este instante, de esta manera, en cualquier momento os puede quitar la vida. Y no solamente os puede quitar la vida, sino que os puede condenar por toda la eternidad en el infierno. Temedle a Él, considerar delante de Dios del que estáis. O podéis leer en el libro de Hebreos, capítulo 10. Estos pasajes nos hacen temer y temblar cuando los consideramos de manera seria. Dice el versículo 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. 10:26. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor el castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo, concluyendo de esta manera, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No es gratificante leer estas palabras y deberíamos de tomarlas de manera muy en serio y deberíamos de repetirla una y otra vez al mundo que nos rodea. Y vosotros, padres, tendríais que hablarlo a vuestros hijos no creyentes. Y tendríamos que tratarlo en todo asunto y conversaciones que nosotros pudiéramos tener. Veréis,
Dios considera muy seriamente nuestros pecados. No los ignora, no los pone debajo de una alfombra para olvidarlos. Y si podéis pensar o creer o engañaros a vosotros mismos que todo esto lo podréis ignorar y poder venir delante de Dios como si no pasara nada, os tengo que recordar lo que está diciendo a Pablo. Es necesario que antes os reconciliéis. Es necesario que vengáis al arrepentimiento. Lo voy a poner con un par de ejemplos. Tienes una deuda en el banco, lo hemos puesto muchas veces, será porque yo tengo todavía obsesión por mi hipoteca. Tenemos una deuda con el banco que es muy seria, Y ante las situaciones que vivimos a nuestro alrededor, resulta que no la podemos pagar. ¿No se te ocurre una mañana levantarte y ir al banco y decirle, oiga, que vengo a que me haga otro préstamo? Porque lo primero que te va a decir el banco es, paga la primera. No puedes buscar algo si no solucionas lo que había anteriormente. Y esto lo vemos de una simpleza total. Lo podríamos tratar de la misma forma con respecto al juez o la justicia. No puedes venir delante de un juez sabiendo que tú eres culpable de delitos, que te está buscando la policía, que tienes que dar cuenta de aquello que has hecho ofensa y te puedas atrever a ir delante de un juez a decirle que quiero que me haga justicia, porque enseguida que te presentes delante de la justicia te van a apresar, porque tienes que solucionar tus delitos y tus faltas. Así que lo que podemos ver es que uno se esconde y disimula porque sabe que en el momento que haya un atrevimiento de pedir justicia, el juez lo va a demandar y lo va a tomar. No puedes venir delante de Dios buscando algo cuando sabes que tienes algo que arreglar, que tienes una deuda que pagar. No puedes venir delante de Dios, que es justo, sabiendo que tú eres injusto y que eres pecador y que tienes ofensas. No puedes pensar de que puedes engañar a Dios, de que Él no va a leer tu corazón ni que va a leer tus pensamientos, porque no es así. El Señor lo sabe, el Señor lo conoce. Y si no te tomas en serio qué terrible cosa es caer en manos de un Dios que es justo y está airado, y si no te das cuenta de lo que grave que es que puedas ser condenado no simplemente a perder la vida, sino perder el alma en el infierno, tendrás que considerar seriamente que ante todo y en primer lugar, nos dice Pablo en Corintios, aquí en Efesios, en Colosenses y en otros lugares con otros términos, que te tienes que reconciliar con Dios. Quizá en tu autoengaño y en el engaño de los falsos profetas y los falsos filosofías que hay a nuestro alrededor, pienses que puedes estar evitándolo a lo largo de toda tu vida. Es como aquellos que tengan una deuda y que puedan llegar y decir, voy a evitar encontrarme con esta persona, con este banco, porque tengo una deuda y en cuanto me vea me va a decir que le pague la demanda. Voy a evitar reunirme con aquel hermano o aquel amigo o conocido que le he ofendido y que le he dañado porque de alguna manera tendré que dar cara de mi ofensa y de mi daño. Y podemos pensar, bueno, yo puedo escapar de la justicia a lo largo de toda mi vida, desgraciadamente a algunos así le ocurre, y puedo escapar de pagar mis deudas con aquellos que les debo, y posiblemente así ocurre, o puede simplemente decir, puedo pasar sin tener que tratar con este hermano, con este familiar, y no hablarle el resto de mi vida, como así a veces ocurre. Pero te voy a decir algo muy claro y muy contundente, no puedes escapar de Dios, porque al final tendrás que dar respuesta de tus delitos y de tus pecados. Puedes escapar de la justicia, puedes escapar del banco, puedes escapar de aquellos que has ofendido, pero no puedes escapar de Dios. Él sabe lo que hay en tu corazón y por tanto desde tu misma creación a lo largo de toda tu vida y hasta la hora de tu muerte, si no solucionas este asunto, estás acumulando pecado con el cual te tendrás que enfrentar un día con toda seguridad delante de Él, porque sabemos que tras la muerte hay un juicio y que todos tendremos que estar
Y si no solucionamos nuestra deuda y el daño y la ofensa que hemos hecho, ¿qué va a ser de ti cuando estés delante de este juez que es justo y que es santo? Por eso es tan esencial en el mensaje de Pablo y de todas las Escrituras que tendremos que solucionar en primer lugar este conflicto. Reconciliarte con Dios. Cuando hemos visto la gravedad y la seriedad del problema, todos desde nacimiento nos hemos convertido en enemigos de Dios por diferentes y multitud de razones. El apóstol Pablo tiene el misterio de la reconciliación y, como nos dice aquí, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Porque igual que hemos dicho que hay una ofensa, que hay un daño, que hay una deuda que tenemos que pagar, también decimos que hay una manera de poder pagar el daño o la deuda que tenemos. Y el apóstol Pablo lo dice de una manera contundente en los diferentes textos que lo señala, por medio de la cruz, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La cruz, nos dice la Escritura, es el propiciatorio, es el altar del sacrificio, y es un sacrificio que es completo y que es definitivo. Si volvemos a Colosenses, en este caso en el capítulo 2, versículo 14 dice, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz, la cruz. Así que lo que Pablo está diciendo acerca de la cruz, lo que nos dice ese capítulo 2 de Colosenses es esto. Veréis, tenéis una deuda, tenéis una enemistad con Dios, una ofensa que habéis hecho, un perjuicio a su gloria. Esto os podría condenar por toda la eternidad fuera del cielo, en el infierno, pero hay un remedio, hay una fórmula. Y es que toda esa sentencia, toda esa culpa pueda ser clavada en la cruz. Y con todos aquellos que quisieran demandarla o acusaros como en el mismo Satanás, se tendrán que enfrentar a la decisión más soberana y más extraordinaria, que los pecadores han encontrado paz con Dios por medio de la cruz, porque allí fueron clavados nuestros delitos, nuestra sentencia, y por tanto desaparece toda ofensa que nosotros pudiéramos haber hecho a Dios el Padre. ¿Eres enemigo de Dios por naturaleza caída? Has creado y sigues creando a lo largo de tu vida una deuda inmensa que nunca podrás pagar ni siquiera en el infierno. Has dañado su gloria y su majestad, que es el pecado más grande que podríamos hacer. Hemos despreciado su misericordia, que es en el Señor Jesucristo. Y no pienses que lo puedes solucionar con unas cuantas ofrendas o sacrificios que pudierais hacer. ¿Crees que puedes venir delante de Dios con un regalo de plástico? ¿Crees que puedes venir con una pequeña derrame de lágrimas? ¿Crees que puedes solucionarlo diciendo que has sido sincero? ¿Puedes pensar que te vas a escapar echando las culpas a alguien? ¿Piensas que hay algo en ti que tú puedas hacer y que puedas decir algo de valor, de sacrificios, de ofrendas, de esfuerzo, que valgan la pena para frenar la gran justicia y santidad de nuestro Dios? Te estás engañando. No hay nada en absoluto, desde nacimiento al final de tu vida, que tú puedas producir, que puedas ganar y puedas ofrendar delante de Dios. La Escritura es contundente. Y todo lo que tú pudieras pensar que son ritos y sacrificios son trapos sucios que no valen nada delante de Dios. Y cuando el pueblo de Israel, los judíos, pensaban que sus sacrificios y ofrendas podían tener algún valor cuando su corazón no era convertido, le dice nuestro Dios santo: estoy asqueado de vuestros sacrificios y vuestras ofrendas. No hay nada puro delante de mí desde vuestros corazones.
solamente la sangre de Cristo, solamente la cruz es lo que vale para poder frenar o quitar el pecado delante de Dios, nuestro propio pecado. Y lo que está diciendo nuestro texto es que esa cruz no es algo que nosotros hayamos ganado o hayamos producido. Lo extraordinario, lo sorprendente, es como Dios actúa. Vamos a poner otra vez el ejemplo. ¿Uno de vosotros ha ofendido a alguien? ¿Le ha hecho un daño enorme? Y quizá en vuestras conciencias, en cierto momento, después de un tiempo, dice, tengo que solucionarlo, tengo que dar el paso, pero no lo haces. Y se endurece tu corazón, se amarga, quizá incluso te produce incomodidad, pero no das el paso para pedir perdón. Y entonces el que ha sido ofendido, el que ha sido dañado, se acerca a ti y dice, vamos a hablar, vamos a solucionarlo. No sale la decisión del ofensor, la decisión sale del ofendido. Y lo que nos está diciendo el Evangelio y la Escritura es que ante esta rebeldía y este pecado, ante nuestra enemistad que hemos creado con Dios, nosotros somos los que hemos ofendido, nosotros somos los que nos hemos opuesto, los que hemos insultado, los que hemos pecado. No somos nosotros los que damos el paso, no somos nosotros los que buscamos la posibilidad de arreglarlo, es Dios mismo, que Él va a proveer de lo que sea necesario para que nosotros seamos librados de la culpa y del castigo que merecemos. Esto es el gran milagro del Evangelio, que tenemos un Dios que, si no ha querido negar lo más preciado de su Hijo Jesucristo, como nos dice también la carta de Pablo, ¿cómo no nos va a dar después todas las demás cosas? Necesitamos que Dios, nuestro Padre justo pero misericordioso, dé el primer paso. ¿Y cuál es ese paso? Para que nosotros podamos restaurar nuestra relación con Él, para que podamos arreglar y quitar esta enemistad, para que podamos destruir este obstáculo, esta barrera y este abismo que nos separa. Nuestro Padre ofreciendo a su Hijo Jesucristo en el propiciatorio, en el sacrificio que es la cruz, por nuestros pecados. Y leemos otra vez en nuestro versículo. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Caramba, no podemos negar que el lenguaje de Pablo es contundente. No se conforma con decir para qué hacer desaparecer, para disimular, para esconder o para quitar estas enemistades que tenemos para con Dios. No, lo que hace la cruz, fijaros bien, lo que hace la cruz con nuestra enemistad, con nuestro conflicto, con nuestro pecado, es matarlo, es destruirlo, para que no quede señal alguno. Uno pudiera llegar delante del gran juez que tenemos en este mundo y el juez podrá decir de alguna manera, vamos a dejarlo aparte, si usted se comporta de manera correcta no consideraremos este conflicto, este delito que usted tiene. Y que si nosotros volvemos a pecar, va a salir otra vez enseguida aquel delito que aún no hemos pagado. Pero en el caso de nuestro Dios, que es inmensamente misericordioso, cuando está hablando de que ofrece a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para quitar esa enemistad y ese pecado, lo dice que lo va a hacer de manera definitiva, matando, acabando por completo con esta enemistad, quitando de manera definitiva y absoluta el conflicto que había entre nosotros. No importa el estado espiritual en que tú te puedas encontrar, no importa la gravedad de tus pecados,
No importa cuán lejos tú hayas caminado para distanciarte de Dios. No importa todo lo que tú hayas acumulado de ofensa, de desprecio delante de Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, el propiciatorio, la cruz, es más que suficiente para tomar todo aquello que has acumulado a lo largo de tu vieja, antigua, dura y difícil vida para destruirla de manera definitiva. Así que la sangre de Cristo no solamente libera a esos pequeños niños que apenas han podido hacer unos cuantos pecados, y libera a aquel que a lo largo de su vida ha sido un rebelde y un terco más grande de los pecadores, como el que está escribiendo esta carta, que es el apóstol Pablo. La sangre de cruz es más que suficiente para poder quitar todos los obstáculos. Pero cuando estamos hablando de matar a las enemistades, matar todo aquello que nos separa de Dios, destruirlos definitivamente, la cruz tiene poder para eso, pero tiene poder para mucho más. Porque lo que hace la cruz no solamente es que tú puedas venir y estar delante de Dios, aun a pesar de que eres culpable, sino que además nos dice la Escritura que todos nosotros, tan diferentes y tan distintos, podemos encontrarnos en el mismo lugar, que es a la sombra o a la luz de la cruz. La palabra de Dios nos dice que hay un abismo de separación entre los judíos y los gentiles. En algún momento nos dice el apóstol Pedro, cuando ha tenido aquella visión en el libro de Hechos, capítulo 16, nos dice que ya sabéis, hermanos, que un judío no puede sentarse con un extranjero. Nos dice claramente, no podemos sentarnos los judíos con un extranjero, con un gentil, un romano, un pagano, no podemos. Pero he tenido una visión donde todo era posible y ahora toda esa enemistad desaparece. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo, ya no hay libre, etcétera, etcétera. Si aquel abismo inmenso del que hemos hablado en alguna ocasión, si aquel abismo inmenso entre judíos y gentiles ha desaparecido, ¿cuánto más ahora entre nosotros, cuando nos encontramos todos y cada uno delante de nuestro Señor? Toda la enemistad y toda diferencia desaparece. De tal forma, nos dice nuestro texto, versículo 16, que somos un cuerpo, que somos solamente un pueblo, versículo 14, que somos un solo hombre, versículo 15. De esto tenemos que hablar de manera sincera y firme porque es importante y es crucial. Si nuestro Señor Jesucristo en la cruz ha quitado mi enemistad para poder estar delante de Dios, y ha quitado la enemistad de mi hermano y de mi hermana delante de Dios, si ha solucionado el problema que nos separaba, ha hecho un solo camino, porque no hay diferentes caminos, no hay diferentes sendas, no hay diferentes fórmulas, y no hay diferentes actitudes, no hay diferentes características, sino que ahora todos nosotros de diferentes lugares del mundo hemos venido a encontrarnos bajo aquel glorioso sacrificio que es de nuestro Señor Jesucristo, todas nuestras diferencias, todas nuestras anomalías, todas nuestras distinciones han desaparecido. Tienen que haber sido muertas. Yo me pregunto, tú tienes la certeza creyente en esta mañana que tu enemistad con Dios ha desaparecido y que has sido reconciliado por medio de la cruz. ¿Lo crees? ¿Tienes la confirmación de que el Señor Jesucristo ha muerto por tus pecados y que por tanto ya puedes estar delante de Dios el Padre? ¿Lo crees? Pues todos los creyentes lo creemos. Por tanto, estamos obligados. Si las enemistades, fijaros bien lo que ha dicho el versículo 16, si las enemistades han sido matadas, todos nosotros en el Señor Jesucristo somos uno. Y por tanto tendremos que acabar con nuestras enemistades o con cualquier otro hermano con el cual yo no me pueda hablar o no me pueda tratar. Todo ello tiene que haber desaparecido. Ya no es lo que yo era. Y ahora ya soy nueva criatura, y mi hermano también lo es. Y si me gozo en la salvación que es el Señor Jesucristo con todos aquellos que han sido redimidos, te tengo que preguntar,
se ha matado, se ha destruido todas tus enemistades, todas tus ofensas para con tus hermanos. Pero entonces vamos un poco más adelante. Dice el versículo 17 y 18, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, paganos, gentiles, romanos, y a los que estaban cerca, los judíos, del cual salió el Evangelio. Porque por medio de él, fijaros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cuando nosotros hemos quitado la enemistad y hemos arreglado nuestros asuntos con Dios, hemos sido reconciliados con Él, Él ha extendido su gracia y su misericordia y el perdón, y todos nosotros a una venimos delante de nuestro Dios, lo que está diciendo es que aquel velo que nos prohibía o nos impedía entrar en el lugar santísimo ya ha sido eliminado. No es simplemente de que ahora nosotros, los que hemos sido reconciliados con Dios, ya podemos quitar el velo e ir al templo, al tabernáculo. No está hablando de nada físico, no está hablando de un templo, sino de entrar directamente a nuestro Dios y acercarnos a Él. No por ceremonias, sino por medio de la cruz. Y simplemente acercarnos delante del Dios glorioso, por medio de la oración, por medio de la comunión, por medio de la intimidad que podamos tener a nivel individual, de familia o de iglesia. Hace unos meses, quizá un par de años, no recuerdo ya, pedimos audiencia al presidente de la región. Recordáis que estuvimos orando durante un tiempo de ir a ver a nuestro presidente. Así que por medio del Consejo Evangélico solicitamos ir a verle para presentarles alguna sugerencia, presentarnos a nosotros mismos. Bueno, no nos recibió el presidente. Esperábamos que fuera el vicepresidente, pero tampoco fue el vicepresidente. Nos anunciaron después que sería el consejero, pero tampoco fue el consejero. Al final el que nos recibió fue un viceconsejero. No nos conformamos, pero esto es lo que había. Cuando se quita la ofensa, se elimina el peso del pecado y de la culpa, la sentencia que estaba establecida, por lo cual podríamos esperar la justicia de Dios, no es que se nos permita estar en cierto lugar con cierta persona, no. Lo que está diciendo es que ahora tenemos libre, directo, sencillo, claro, entrada a nuestro Dios el Padre. No necesitamos vírgenes, no necesitamos santos, no necesitamos nada en absoluto que nos allane el camino. Cristo ha quitado todos los obstáculos. Y aquello que podríamos nosotros considerar que podía crear ofensa a Dios ha sido eliminado. Ya no hay nada, todo ha sido destruido, todo ha sido matado, nos dice el texto. Por tanto, ahora nosotros podemos venir y tener entrada al Padre. ¿Qué es lo que esto significa como cosa práctica? La oración. Ahora podemos venir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y levantar nuestra voz o abrir nuestro corazón y sugerirle nuestros pensamientos porque tenemos un Dios que escucha. Ahora tenemos la certeza y la convicción que cuando vengamos en el nombre del Señor Jesucristo con fe, tenemos un Dios en los cielos que va a escuchar nuestra voz. Y sabemos que Él será inmensamente misericordioso porque ya no es nuestro enemigo, no es nuestro juez, sino que ahora es nuestro Padre. Y nuestro Señor Jesucristo incluso en cierto momento nos dice que seríamos como sus amigos. Todo lo que pidierais en mi nombre, mi Padre que está en los cielos, os lo va a conceder. ¿No es esto poderoso? No es tanto que nosotros hagamos nuestras oraciones para pedir cosas que sabemos que no nos convienen. Es que vengamos delante de nuestro Dios que escucha y sabe todas las cosas y nos dará según nuestras necesidades y la certeza de nuestra alma. Pero no solamente es el poder de la oración, sino como nos dice 2 Corintios, es el de la consolación. Tenemos la certeza, todos nosotros que hemos sido reconciliados con Dios por medio de la cruz, que nunca estaremos solos.
que en cualquier momento de adversidad, en cualquier tormenta que tengamos que cruzar o ante cualquier enemigo que quiera hacernos frente, tendremos a alguien que es mucho más grande y es mucho más poderoso. Tenemos un Dios de consolación. Sabemos que la realidad de esta vida no desaparece y que tendremos los mismos conflictos y tendremos las mismas luchas que el resto del mundo, pero hay una gran diferencia. Nos lo dice Pablo en la carta a los Romanos: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es lo que ha producido el haber sido reconciliados con Dios por medio de la cruz. Que no solamente podemos tener acceso a Él en oración, sino que Él estará siempre dispuesto a mostrar su consolación inmensa. Pero no solamente esto. Cuando está hablando de que ahora tenemos entrada al Padre, sabéis que este mundo tiene los días contados. No los tenemos nosotros, pero este mundo, tu vida y la vida del mundo que está a nuestro alrededor tienen los días contados. Pero en el momento en que tú termines con tu último aliento en esta vida, tienes una entrada al reino de los cielos y estarás con el Padre y estarás con nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que esto un día se va a deshacer, pero nosotros no seremos deshechos con Él, con este mundo, sino que ahora nos espera una ciudad celestial y una ciudad gloriosa. No es simplemente que ahora tenemos entrada a Dios por la oración y con su presencia que nos consuela, nos alienta y nos anima, sino que Él tiene ya en el cielo un lugar para ti y para mí, si es que en verdad has sido reconciliado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con la cruz. Tenemos la certeza y tenemos la seguridad. Lo que nos está diciendo Pablo en este segundo término es que ahora nuestra entrada es directa y es completa. Empieza en el mismo instante donde aquello que nos separaba ha desaparecido de manera definitiva, en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Y Pablo añade lo que aún debería de tener a nosotros más tiempo para meditarlo. Por supuesto, es por la obra de Cristo, la sangre. Nos lo ha dicho en el versículo 13 y nos lo ha dicho también en el versículo 16. Su carne, nos lo dice en el versículo 15, la cruz, como hemos señalado. Pero dejadme que terminemos con el Espíritu. Veréis, la cruz está hecha. Cristo Jesús murió en la cruz en su momento hace como 2000 años. Y el mensaje de la reconciliación sigue sonando al mundo que está a nuestro alrededor. Y nosotros, en esta mañana, estamos anunciando que hay esperanza, no importa cuántos sean tus pecados, no importa cuán lejos estés, hay esperanza. Ven a Dios, arrepiéntete de tus pecados, pon tu confianza en el Señor Jesucristo, todos los asuntos se van a solucionar. Pero si no puedes, si no sabes, si no entiendes, tenemos la certeza de que podemos orar para que el Señor envíe el Espíritu y trabaje en tu corazón. Lo que nos está diciendo aquí es que esta obra perfecta del Señor Jesucristo es parte también de la obra del mismo Espíritu. Versículo 18, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hermanos, no desfallezcáis. Sabemos que este mundo es enemigo de Dios y que está opuesto a Dios y que muchos de ellos tendrán que ser juzgados en el último día. Pero no os desaniméis, porque el Espíritu Santo, de manera irresistible, sigue trabajando en los corazones de hombres y mujeres, mayores y niños, para que ellos también puedan llegar a creer el Evangelio. Y si quizá tú estás endurecido, estás despistado y estás pensando en las cosas de este mundo, que sepas que nosotros como iglesia estamos rogando para que el Espíritu venga y te muestre tu enemistad y te dé señales de que necesitas arrepentimiento y quieres venir a restaurar todas las cosas con un Dios que está ofendido, y entonces Él mandará este misterio de la reconciliación por medio de la cruz para que tú un día puedas ser salvo y todos nosotros un día nos podamos gozar por ello. Amén.